En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso directo entonces con la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, ex vicepresidenta de la UDI, Isabel Pla. Isabel, ¿cómo estás? Gracias por estar esta vez nuevamente con nosotros. Estuvimos hace como unos 3-4 meses, así que harto que conversar. Buenos días, Mirna, un gusto saludarte y a la audiencia del Mostrador. Muchas gracias. Isabel, recuerdo perfecto cuando conversamos la última vez que dijiste, si este texto se rechaza, significará el fracaso del sistema político, la clase política no fue capaz y de alguna manera, ¿no es cierto?, todavía no ganaba Milei en Argentina, esto sería algo así como que se vayan todos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este fracaso, este segundo fracaso del texto constitucional? Bueno, efectivamente creo que es un fracaso no del sistema político, creo que es un fracaso para la política en general. Primero, creo yo, porque planteó un diagnóstico que al parecer es equivocado, incluso desde la propia izquierda, desde todas las izquierdas que plantearon, ¿verdad?, este camino, especialmente en la campaña ahora del segundo proceso, se reiteró, ¿cierto?, que la Constitución ya no era la Constitución del 80, sino que era la Constitución del 2005, con las reformas del presidente Lagos, que era una Constitución, recuerdo al senador Quintana, perfectamente razonable, comillas, para gobernar, y recuerdo también al senador Buenchumilla, entre otros, diciendo que los cambios que necesitaba la Constitución perfectamente se podían hacer por la vía de las reformas. Los cito a ellos porque provienen del núcleo, ¿cierto?, que insistió en que el problema que tenía Chile, particularmente a partir del estallido, era uno de tipo constitucional y que era importante plantear una nueva constitución. Entonces, es un fracaso primero por eso, por fracaso en el sentido de que un diagnóstico aparentemente, creo yo, con bastantes antecedentes ya para que se demuestre que fue un diagnóstico equivocado, sin perjuicio de que el acuerdo, yo defiendo que el acuerdo de noviembre del 2019 fue una vía institucional para salir de un problema muy severo que tenía muy severamente golpeado al país, y es un fracaso también, creo yo, de la política en el sentido de que ha demostrado una expresión de máxima inutilidad cuando plantea un punto, plantea un proceso, fracasa, plantea un segundo proceso y también fracasa. Entonces, no creo que estemos en el lugar del que se vayan todos todavía, Mirna. Ya. Chile no es Argentina. Tenemos todavía, aunque están un poco más debilitadas, tenemos instituciones, tenemos una economía que aun cuando vayamos a crecer cero este año y muy poquito el año que viene, funciona de alguna manera, no podemos compararnos con países como Argentina. Sin embargo, empieza a incubarse ya con mucha fuerza el hastío. Yo creo que el domingo fue un voto de hastío, de no queremos más, queremos a la política puesta en los temas que nos afectan a nosotros todos los días. La Constitución es muy importante. No estoy entre quienes dicen que la Constitución no es un tema que le importe al país, le tiene que importar mucho. Pero así, fue muy difícil, es muy difícil para los chilenos percibir que en la Constitución hoy día, ¿verdad?, hay respuestas a los temas más acuciantes, particularmente la seguridad, la salud, el empleo, que están deteriorándose progresivamente en los últimos 10 meses. Entonces, fracaso para una política que hizo un mal diagnóstico, y que a partir de ese diagnóstico demostró que, por lo menos en lo que es constitucional, no tiene ninguna posibilidad de alcanzar acuerdos importantes. Isabel, el factor mujeres, cuando la consultora Ann Holster muestra que el 70% de las mujeres menores de 34 años votó por el en contra, ¿de qué manera crees tú que influyó, así como ocurrió, por supuesto, en la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Gabriel Boric? ¿La ves como un electorado que puede efectivamente tener estas incidencias? ¿Cómo ves ese factor en esta elección? Yo creo que todavía nos faltan muchos más datos en todo caso, cuando empiece a liberarse más información, sí, sin duda, porque generó un debate, ese cambio de normas generó un debate que se leyó. Yo creo que en ese sentido la campaña de la en contra tuvo éxito porque fue muy nítido para plantear, ¿verdad?, que aquí había un retroceso.
voy a repetir, Mirna, lo que he dicho porque lo creo y porque yo le creo a los importantes especialistas que plantearon que no había ningún riesgo, ¿cierto?, de retroceder en la ley de interrupción del embarazo en las causales. Pero el solo hecho de que se planteara la duda, ¿verdad?, lo que hizo fue impedir que muchos cambios constitucionales que efectivamente son un avance para la condición de la mujer en Chile quedaran sepultados debajo de un debate en un tema que es altamente sensible. La votación en las menores de 35, de 34, como también la votación en el segmento de mujeres de 54 y más. O sea, el único segmento en donde gana el a favor en mujeres es en el segmento entre 35 y 54 años. Entonces, es uno de los temas que influyó, creo yo, de manera más importante. Hay otros que también, creo que la norma sobre las contribuciones, pero básicamente yo creo, Mirna, no puede mirarse menos ese factor de voto en contra de toda la política. No quiero más, tengo un hastío tremendo, me han llevado hasta acá. O sea, creo que eso en contra tiene un componente de varios elementos, y uno de ellos es el que tú planteas y que es muy pronunciado en las menores de 34. Y claro, de los hombres también, ¿eh? En los hombres también. Los hombres menores de 34. Sí, fueron... 62,8% fueron los hombres menores de 34 que votaron en contra. Lo que pasa es que, ¿sabes por qué te planteo el tema mujeres? Porque, por ejemplo, Ricardo Solari, también vocero de la campaña del En Contra, decía que el Partido Republicano, en una entrevista del diario El País, decía: el Partido Republicano tiene el muro infranqueable de las mujeres, que ya lo percibe como una fuerza machista. Entonces, pregunta, de nuevo, ¿el factor mujeres hoy día parece realmente determinante para cualquier propuesta presidencial, campaña presidencial, sobre todo presidencial? Mira, yo creo que Chile es uno de los países en donde más ha avanzado en los últimos 33 años la condición de las mujeres. Queda todavía muchísimo, no muchísimo, pero quedan temas que son muy importantes. Entonces, son dos cosas, Mirna. Uno, la enorme conciencia, ¿cierto?, que es muy transversal, yo te digo que es muy, muy transversal desde el punto de vista político, de que no se puede dar ningún paso atrás, ¿ya? Eso por una parte. Y dos, siempre el deseo, que ahora es compartido también por los hombres, y creo que la prueba está en esa votación de hombres jóvenes, que pudieron haber votado 62% en contra por este tema, pero también por otro, el deseo de que todo lo que se haga en materia legislativa y particularmente en materia constitucional y las decisiones que tome el país en todos sentidos, sean una decisión que tengan siempre ese punto de cómo damos más pasos adelante para igualar, ¿cierto?, en iguales derechos, en iguales condiciones, en iguales oportunidades, y también en hacerse, y por eso a mí me gustaba, paradójicamente, Mirna, me parecía bien el texto constitucional, porque en el texto se asume implícitamente que hay brechas, y a partir de esas brechas, ¿verdad?, hacía propuestas que son muy importantes. Te recuerdo una que a mí me pareció importantísima en el artículo 1, que es un artículo que dice que deben removerse los obstáculos que impiden estas garantías de igualdad de derechos y de libertades. Hay una conciencia muy grande en todo el mundo, pero creo que en Chile en particular, porque Chile ha sido muy consistente desde los años 90 hasta ahora. Yo podría decirte que cada uno de los gobiernos, independiente de su signo político, ha dado pasos muy sustanciales hacia adelante y se instala como una consigna que yo creo que todas las mujeres, casi sin distinción de edad ni de posición política, adhieren, que es que no queremos que nunca un mundo político, una decisión política haga retroceder lo que ha costado tanto y que ha significado también mejoras sustanciales en la vida de las mujeres. Sí, Isabel, avanzando en las elecciones... Porque ellos son otro partido y ellos verán, a ver, cuando los partidos políticos y las coaliciones tenemos que pensar primero, ¿tenemos vocación de mayoría? ¿Queremos gobernar? Esa es la primera pregunta, que no es tan obvia la respuesta, Mirna, ¿cierto? Hay partidos que se plantean
como partidos para influir, para formar parte de otras coaliciones. Cuando tú te respondes sí, tenemos vocación de mayoría, queremos gobernar, tienes que pensar cómo alcanzas esa mayoría. Si la vas a alcanzar con tu ideario más fuerte, más identitario, o si efectivamente te vas a ir abriendo, vas a sumar partidos, fuerzas políticas que te permitan llegar a esa mayoría, y creo que prácticamente todo, en toda la derecha, como digo, no quiero hablar de republicanos, pero al menos en el partido por el cual yo rindo cuentas, que es la UDI, y Renovación Nacional y Evópoli también, hay mucha claridad respecto del tema género y el tema mujer, y se trabaja mucho, hay agendas, hay documentos, hay despliegue territorial, hay permanentemente consultas, foros, o sea, es un tema muy importante. Ya, fíjate Isabel que a propósito de lo que tú señalas, tú dices voluntad y vocación de mayoría. Evidente, si no tienes vocación de mayoría no puedes gobernar, no puedes acceder al poder. ¿Te fijas? Ya, vocación, ya, está bien el punto, Mirna. Sí, no, pero es que yo creo que efectivamente eso es el ABC, o sea, más allá de los eslóganes y de las frases grandilocuentes, para ser gobierno requieres mayorías. Entonces, yo te pregunto, este análisis que hacen, bueno, lo hacía el otro día Alberto Mayol a propósito de los resultados de la encuesta Cosa Nostra, que entre paréntesis le apuntó súper bien al resultado final, y lo hacía también no tengo el nombre a mano en este minuto, pero estoy hablando del centro, el Instituto de Sociología de la Universidad Católica, COES, efectivamente, que señalaba su director que el techo de José Antonio Kast es del 44%. Lo que decía Mayol es que es de un 45%, lo que hace que casi, decía Mayol, sea imposible que pueda alcanzar la presidencia. En contraste, con esto cierro, con Evelyn Matei, que en los resultados por lo menos de la encuesta Cosa Nostra muestra que sus votos se distribuyen por mucho más de 3 y 4 puntos de manera bastante transversal entre el en contra y el a favor, lo que le permitiría tener una opción de arco más hacia el centro y formar algo así como una concertación de derecha, decía él. Bueno, ¿cómo quedan estas dos figuras desde tu punto de vista? Bien, una primera cosa es que los efectos políticos del plebiscito, yo creo, Mirna, que se van a esfumar más rápido de lo que nosotros pensamos, ¿ya? Queda mucho todavía para las definiciones presidenciales, quedan 1 año y medio, ¿cierto? Después de las municipales viene inmediatamente, y es importante tener presente, lo que yo creo y creemos mucho, que este impacto, digamos, estos links que hacemos entre el domingo pasado y las proyecciones presidenciales se van a esfumar en poco tiempo, o sea, no, en algunos meses. No creo que haya una relación causal entre la votación del domingo, en donde también hay un porcentaje, ojo, un porcentaje probablemente chiquitito, porque todavía no tenemos los datos exactos. La UDD hizo algo, pero hay un porcentaje de voto de derecha que estuvo en el en contra, que podría estar en torno al 4, al 3, al 5%, y no es poco, digamos, cuando te faltó 6 puntos para llegar hasta la mayoría. Sí. Entonces, los efectos se van a esfumar. Ojo que en el voto en el contra hay un voto derechista que podría votar por derechista como para votar por José Antonio Kast. Y creo que lo que va a ser más importante, porque yo podría decir sí, 2 veces 44, efectivamente, pero yo creo que es muy prematuro y ningún candidato, ni presidencial, ni a ningún cargo, ¿verdad?, se queda petrificado en su número máximo, ni tampoco en su número mínimo. No sabemos cuáles son las condiciones en las que va a estar Chile cuando enfrentemos la elección presidencial. Eso es bien importante. Voy a poner un ejemplo para que sea más nítido. Si, por ejemplo, la situación de seguridad es aún más descarnada de lo que es hoy día, creo que los elementos que puede aportar un candidato a ese tema de seguridad va a ser tal vez más relevante que todo lo demás, tal como en otros momentos en Chile, en donde la economía ha estado muy deteriorada y ya empezó a afectar el bolsillo de las personas, la posibilidad de tener un empleo, la renuncia a un salario permanente, etcétera. También, ¿verdad?, la seguridad o la inseguridad que le da una oferta presidencial en el tema económico puede ser muy, muy importante. Yo no despreciaría las condiciones del país
¿verdad? Las urgencias, los temas de gran preocupación del país en ese momento, cuando nos enfrentemos a las primeras etapas de la elección presidencial, para decir qué candidato efectivamente tiene un techo o va a traspasar ese techo, particularmente en un tema muy sensible y muy estructural, como es la sensibilidad de igualdad de derechos y de igual dignidad de las mujeres, porque no solamente igual derecho, sino el hecho de que un partido político, un mundo político reconozca implícita e explícitamente que las mujeres tienen derecho a definir su vida, a proyectar su vida, y no esas consideraciones como relativistas que yo observé en algunos espacios de la discusión constitucional en este segundo proceso. Sí, estoy de acuerdo contigo que quedan 2 años y en 2 años pueden pasar efectivamente muchas cosas, pero quiero preguntarte de todas maneras para cerrar este tema de lo que muestra, al menos en lo inmediato, ¿no es cierto?, este resultado. ¿Cómo has visto? Perdón, hay una cosa que se me queda a mí muy importante. No sí. cabe duda que la alcaldesa Evelyn Matei, evidentemente por trayectoria y también por su performance, especialmente en los últimos años, es un liderazgo mucho más transversal. Ahora, ojo, que es muy importante, son muy importantes la identidad política, especialmente en las primeras etapas de las definiciones presidenciales. Después se va viendo la capacidad de convocar otros votos. Pero creo que no cabe duda, y Mayol también lo dice, ¿verdad? Es Matei la que hoy tiene mayor capacidad de cruzar barreras ideológicas y políticas y captar una mayoría. Bueno, al menos por el lado de la derecha. Y por el lado de la izquierda, ¿cómo ves, independiente, mira, de toda la polémica que se armó en la campaña, etcétera, etcétera, pero hablemos de la figura de Michelle Bachelet, porque ya salen en voces que dicen que podría tener opciones presidenciales más allá que ella ha dicho que no está disponible para aquello. Ahora uno nunca sabe, nuevamente, en la política todo es posible. ¿Cómo ves ese resurgimiento de Michelle Bachelet? Yo creo que es bastante evidente que hay no una invitación así liviana a que la expresidenta Bachelet sea candidata, sino yo la veo actuando ya a la presidenta Bachelet como candidata presidencial. Hoy día viene el titular del Mercurio, en el cuerpo A del Mercurio, perdona que nombre otro medio, Mirna, pero no, perfecto, yo lo nombro a cada rato. El titular del Mercurio es una cuña importante, ¿verdad?, de la expresidenta Bachelet. Yo veo que no solo ella, sino que el socialismo, digamos, está ya, como podríamos decir, instalando el escenario. ¿Te fijas cuando están los equipos instalando escenario? Pásame el cable, pásame acá, pásame allá. Falta nomás, están instalando el micrófono y falta nomás que desembarque la expresidenta en ese escenario. Así que si de figuras presidenciales se trata, creo que el resultado del domingo, claro, como que la pone a ella en el medio. Ahora, eso también supone un conflicto, yo me imagino, en la izquierda, porque sería paradójico que la izquierda tenga al presidente más joven de la historia de Chile, que viene de una nueva izquierda, ¿cierto?, que es la izquierda del Frente Amplio, en alianza con el Partido Comunista, y luego en la segunda vuelta con una alianza con el socialismo democrático, y que la siguiente figura después del presidente más joven de Chile sea una figura ya que ha sido 2 veces presidenta y con una trayectoria importante. Yo no sé cuál es el nivel de subordinación, ¿cierto?, del Partido Comunista y del Partido Comunista y del Frente Amplio a una figura de la Concertación, y que ha sido 2 veces presidenta y que es de otra generación, además. Sin duda. Se nos va acabando el tiempo. Isabel, quiero preguntarte por último. Estábamos recién conversando con Guillermo Larraín, economista de la FEN, de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, ¿no es cierto?, ex superintendente de AFPs, en fin, a propósito de 2 reformas clave. Reforma, o por lo menos lo que ha planteado el gobierno, pacto tributario, ¿no es cierto?, y la reforma a las pensiones. Entonces, quiero saber, porque Gonzalo Müller de la campaña por el a favor decía no hay que ceder ni un centímetro, ¿no es cierto?, en las reformas del gobierno, lo que ha sido bastante criticado. Entonces quiero preguntarte, ¿existe ese punto de no ceder nada? ¿Hay voluntad, como ha dicho el propio presidente del Partido Renovación Nacional? Él dijo, Rodrigo Galilea, vamos a hacer un empeño genuino y leal para llegar a buenos acuerdos en temas como pensiones.
¿Cómo está, dirías tú, la postura de tu partido, de la UDI, en ese sentido? Bueno, la UDI tiene una tradición histórica, ¿cierto?, en alcanzar buenos acuerdos. Y el bueno no es casual, buenos acuerdos. Yo creo que no hay un negarse a un acuerdo. Lo que pasa, Mirna, es que el gobierno está planteando, primero el gobierno está leyendo mal el resultado del domingo, porque actúa como si ese resultado fuera una ratificación, una aprobación a su gestión y una aprobación a su reforma. En segundo lugar, la reforma a las pensiones es una reforma mal planteada y Chile tiene experiencia con malas reformas que han salido de malos diagnósticos. Creo que las reformas a la educación que se hicieron entre el 2014 y el 2017 son un ejemplo. Entonces, para la UDI, por supuesto, siempre sentarse a conversar, a dialogar, como lo ha hecho no una, sino que en incontables oportunidades desde el año 90 hasta ahora, sin excepción en ningún gobierno, pero sobre la base de una reforma a las pensiones en donde pongamos los datos y la evidencia sobre la mesa. No ha habido nunca una negociación, una conversación seria entre la UDI, por lo menos, o la oposición, y el gobierno respecto de las pensiones en una mesa. Lo que ha habido fue entre comillas, diálogo, donde el gobierno hacía exposiciones, la oposición le hizo llegar, ¿verdad?, hace 6 meses un conjunto de indicaciones y de observaciones, ninguna de las cuales fue considerada. Entonces, para que haya un acuerdo, tenemos que estar de acuerdo en cómo está planteada esa reforma, y es una reforma que está mal planteada a juicio de la oposición, a juicio de la derecha, a juicio de la UDI. Entonces, la palabra, el adjetivo buenos es demasiado relevante respecto de los acuerdos, porque también la oposición alguna vez ha dado el agrí para acuerdos en reformas que le han hecho mal al país. Te recuerdo la reforma tributaria del año 2014, que tuvo los votos de la derecha, tuvo los votos de la UDI, ¿verdad? Y durante muchos años y hasta el día de hoy hay un arrepentimiento de haber dado votos para una reforma que prácticamente todo el mundo económico reconoce que fue una de las razones por las cuales se ha ido estancando la economía en Chile. Ya, pues Isabel, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero tendremos oportunidades en otro momento de seguir conversando. Te pasaste por darte el tiempo de conversar con nosotros, ¿ah? Felices fiestas. Y pues lo mismo. Que tengas un bonito fin de semana, un gusto saludarte. Gracias, igualmente a ti también y a tu familia. Gracias por todo. Saludamos a nuestros auspiciadores. ¿Te gustaría? No, esa es otra mención. Ahora sí, ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido. Queda este fin de semana para que ustedes se reencuentren en familia, ¿no es cierto? Aprovechar estas fiestas para los que les gusta o no la Navidad, pero sí hay algo que decir que nos permite reunirnos como familia, ¿no? Así es que lo pasen muy bien. Nos reencontramos el martes a las 8 en punto aquí en Alpampan en el mostrador.cl. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Que les vaya bien. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.